Hola a todos, mi nombre es Emiliano Murguía, soy estudiante del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Finanzas. El día de hoy estoy con Carlos Fernández. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Evelina, pues muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los amigos del TEC de Monterrey. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema clave que son las afores. Es un tema de mucho interés para los trabajadores mexicanos. Entonces me gustaría empezar con una pregunta básica para este tema. ¿Qué son las afores y cómo funcionan en el sistema de pensiones en México? Padrísimo, Emiliano, te platico. Las AFORES son administradoras de fondos para el retiro. Ese es el término técnico. ¿Y cómo funcionan? A partir del 1 de julio de 1997, todos los trabajadores están inscritos en el sistema de pensiones con las AFORES. Funcionan de la siguiente manera. De lo que aporta el patrón, el trabajador y el gobierno, más o menos es el 6.5% de lo que percibes en tu salario. Eso se mete a unos fondos que se llaman CIEFORES y a través de esos fondos se van administrando para que te den rendimientos. Sin embargo, la realidad es que las AFORES nos dan muy poquito rendimiento y nos dan muy poquito comparado con lo que ganamos actualmente. Más o menos es como entre el 25 y el 30% de nuestro sueldo con lo que nos vamos a pensionar. Para que tú te des una idea, la primera generación de AFORES se retiró con un promedio de 4,750 pesos. Hay que preguntarnos si 4,750 pesos hoy en día nos alcanzan para vivir. La respuesta de la mayoría de los mexicanos es que no. Entonces, eso prende las alarmas y nos hace tener que buscar métodos para que podamos ahorrar y complementar y no morirnos de hambre literalmente en el retiro. Así de fácil. Entonces, pues las afores es algo que ya está, algo que nos dan de cajón, pero algo que definitivamente hay que complementar. Entonces, pues las afores hay que usarlas porque al final del día ya están, pero hay que buscar cómo complementamos ese retiro. Ok, perfecto. Ahora que mencionabas un poco sobre esto del régimen del 97, ¿nos podrías dar un poco más de claridad sobre cuáles son las principales diferencias entre este régimen de los trabajadores bajo el 73 y el 97 del IMSS? Ok, me voy a ir un poco a la historia. El régimen de la ley de pensiones del 73 nace porque México estaba en un boom petrolero. México acababa de descubrir que tenía muchísimo petróleo, los precios del petróleo estaban altísimos y entonces el gobierno lo que hace es decir vamos a repartir la riqueza entre los mexicanos. Una forma de repartirlo es a través de las pensiones que damos con el IMSS. Entonces tú trabajabas por lo menos 500 semanas, que son más o menos 10 años, y te podías pensionar. Podías llegar hasta 1,250 semanas trabajadas y te ibas con tu pensión. Es la pensión que tiene mi mamá, que tuvo mi abuelo, que de hecho mi abuelo le heredó esa pensión a mi abuela y son increíbles. Llega un punto en el que las finanzas del Estado mexicano empiezan a bajar y entonces nos damos cuenta de que no va a alcanzar para que podamos seguir dando esas pensiones como gobierno. Y entonces se hace la ley del 97. A partir del 1 de julio de 1997, todos los trabajadores ya no tienen esa pensión, los que entraron a trabajar de esa fecha en adelante y que además están dados de alta en el IMSS, porque si no estás dado de alta en el IMSS, pues no estás como trabajador formal y no tienes eso. Pero bueno, toda la gente que empieza a trabajar del 1 de julio del 97 en adelante ya está en el sistema de Afores. Entonces, ya el gobierno no te va a dar esa pensión, ya el gobierno te va a dar un Afore, que es básicamente un fondo de retiro, pero que va a trabajar con rendimientos y que van a tratar de darte lo mejor, pero que definitivamente no te pueden dar el 100% de tu salario, a diferencia de la ley del 73. Entonces empieza el reto y en ese momento pues la verdad es que parecía que era una buena idea y que realmente si metían esa lana a trabajar y generaba rendimientos y demás, pues podía ser una buena pensión. Conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que no es así y cuando llegamos al tiempo presente, que ya se empiezan a pensionar hace algunos años, como 4 años, se empezaron a pensionar las primeras generaciones del 97 y pues todo el mundo se empieza a alarmar porque dicen, oye, ¿cómo es que el promedio es de 4,750 pesos? O sea, ¿cómo es que a mí me va a alcanzar con eso, no? O a lo mejor no fue el promedio, yo me pensioné con 6,000 o con 7,000, pero aún así sigue siendo muy poco. Pues esa es la diferencia entre la ley del 73 y la ley del 97. La del 73 te garantizaba, dependiendo de las semanas que cotizaste y dependiendo sobre todo de los últimos 5 años promedio de tu sueldo, lo que te iban a dar. Entonces, si tú habías empezado con un sueldo de 20,000, pero acabaste con uno de 80,000, te promediaban esos 80,000, no lo restante. Con que los últimos 5 años tuvieras esos 80,000, era una bendición de Dios. Incluso podías meterle algo que se llama modalidad 40, que es que tú haces aportaciones voluntarias para que tu sueldo suba y entonces si ganabas 50,000, pues metes aportación de 10,000 para que tu sueldo sea de 60,000 y entonces tu pensión sea contemplando 60,000, no 50,000.
Yo tengo muchos clientes que ahorran a través de los fondos de inversión que manejamos en el despacho, muchos de ellos con renta variable, invirtiendo en fondos como el S&P 500, como el Dow Jones, como Nasdaq, a través de una aseguradora que hoy en día esta es opción y dan muy buenos rendimientos, y lo hacen para tener dinero para poderle meter a su modalidad 40 cuando llegan a los 60 años, y entonces cobran el dinero a sus 60 años y le empiezan a meter a su modalidad 40 por 5 años. La cosa es que hoy en día, pues las únicas personas que están en la ley 73, pues son justamente los que ya tienen por lo menos de 50 años en adelante. Todos los demás que no tenemos esa bendita ley y que estamos en la ley de las Afores, pues ya tenemos que buscar opciones como los PPR, que son planes personales para el retiro, como opciones de inversión, es decir, buscar cómo vamos a complementar lo que nos va a dar el Afore, porque no nos va a alcanzar. Esa es la cruda realidad. Nos van a dar entre el 25 y el 30% de lo que ganamos. Entonces, si tú ganas 30,000 pesos, pues te van a decir, pues ahora vives con 10,000. ¿Te alcanza? Ese es el problema que hay hoy en día en México con el tema de pensiones. Ok, y ahora que mencionas justo que tal vez la Afore no es la mejor solución para tu retiro, que creo que mencionabas el PPR, ¿me podrías decir cuál es la diferencia entre una Afore y una PPR? Claro, mira, la Afore ya la tenemos de cajón, eso hay que entenderlo, ya nos la dan siempre y cuando estemos dados de alta en el IMSS, entonces hay que aprovecharla porque ahí está. Yo lo que no recomiendo es que le metamos a un instrumento que nos da poquitos rendimientos, cuando se lo podemos meter a un instrumento que nos da muchos rendimientos. La Afore tiene algo que se llaman aportaciones voluntarias y mucha gente desafortunadamente se equivoca y empieza a meterle a la aportación voluntaria de la Afore. Es deducible de impuestos, al igual que el PPR, pero el rendimiento que nos dan es muy poquito. ¿Por qué pasa esto? Porque lo meten a través de CIEFORES, que son las que administran los fondos que hay en las Afores, y los rendimientos son muy bajos. Tú puedes meterte a las calculadoras que hay en la CONSAR, que es la Comisión Nacional para el Retiro, y haces el comparativo de lo que te da el rendimiento de una Afore contra el que te da un PPR, y es abismal la diferencia. O sea, con 10 años en un PPR, trabajando en un PPR, puedes tener más que metiéndole todo eso a tu Afore a través de aportaciones voluntarias. Hay ejercicios que yo he hecho en los que le metes 3,000 pesos a tu aportación voluntaria de la Afore, de tus 30 a tus 65, y te da lo mismo que si tú le metes de tus 30 a tus 40 a un PPR y no le vuelves a meter y cobras la lana a los 65. Es abismal la diferencia. Y hay que entender que al final del día estos fondos en las CIEFORES y en las AFORES, que son lo mismo, pues de alguna forma son administrados por el gobierno. Y los fondos que tú metes en un PPR, Plan Personal para el Retiro, están administrados por una empresa privada que está mucho más preocupada porque esos fondos se vuelvan atractivos, porque eso les da un posicionamiento en el mercado, porque eso genera que ellos como empresa puedan tener más cuentas para administrar y al final del día ahí está su negocio. La gran ventaja, por ejemplo, de los PPRs es que además te dan un seguro de vida que te acompaña durante todo tu plan hasta que sacas tu dinero. Entonces, si tú eres un padre de familia y te interesa que tu familia esté protegida por si tú llegas a faltar, es una gran opción porque ahorrando para tu retiro te acompaña este seguro de vida. Hay algunos planes en los que para los solteros pues no hay necesidad de meterle seguro de vida y hay algunos planes en los que lo puedes meter incluso a un poco de riesgo invirtiéndolo en la bolsa de valores, pero de alguna forma el riesgo es muy controlado porque está invertido en fondos indexados, que son estos fondos como el S&P 500, como Nasdaq y como el Dow Jones, que permiten que el riesgo se disminuya, porque en lugar de meterle toda la lana a una empresa, lo diversificas entre 500 o entre 30 como el Dow Jones o entre 90 como Nasdaq. Entonces, de alguna forma, es un ahorro seguro, es un ahorro mucho más redituable que el que te pudiera dar la Afore y además tienes esta ventaja de tener un seguro de vida en la mayoría de los casos. Ok, perfecto. Oye, Carlos, y una duda. Si tengo mi Afore y también tengo mi PPR, ¿de cuánto es la comisión de estas ambas? Ok, mira, la Afore como tal no te cobra una comisión. Sin embargo, las empresas privadas que administran estas Afores como Profuturo GNP, bueno, Profuturo es diferente a GNP, pero es Profuturo que pertenece a GNP, como Inbursa, como Sura, incluso Pensioniste, que es de las que menos recomiendo para Afores. Pero bueno, hay varias. Estas empresas sí te cobran por administrar tu Afore. Por eso en los trabajadores, en los trabajos, llegan pues representando a Profuturo o representando a Sura o representando a cualquier Afore para que te cambies a su Afore. Y es muy importante que sí decidas en qué Afore te conviene estar más. Por ejemplo, en los últimos 10 años, las que han dado mayores rendimientos y cobran menores comisiones son Profuturo y Sura. Sin embargo, por más que estés en la mejor Afore,
no se puede comparar el rendimiento que te van a dar con un PPR. Entonces, pues en realidad las comisiones que te cobren tanto en el PPR como en el Afore, pues al final del día son lo menos preocupante. Lo más preocupante es la cantidad de rendimiento que te den y de ganancia real que te den, porque también si te dan mucho rendimiento pero te cobran comisiones muy altas, pues entonces estamos en un problema. Por eso lo ideal es hacer ejercicios a través de las calculadoras que ofrece la CONSAR, asesorarte con un experto en el tema y tener una estrategia de inversión que abarque el corto, el mediano y el largo plazo para que realmente puedas tener un mejor resultado. Ok, aquí va una pregunta doble. Yo como joven, pues ya ahora puedo estar más informado, que puedo mejor invertir en un PPR a la vez de tener mi Afore, pero ¿qué pueden hacer estas personas que de la noche a la mañana pensaban que tenían su pensión, nunca ahorraron nada y les cambió la ley? ¿Qué pueden hacer para ellos justo asegurar un futuro cómodo? Es una pregunta extremadamente dura porque la realidad es que hay muchísimas personas que les pasa eso. Yo tengo muchísimos clientes que tienen eso. La realidad es que si tú empiezas un PPR a los 20 años, a lo mejor te voy a poner un ejemplo, con 1.5 millones que ahorres de tus 20 a tus 30, vas a tener a lo mejor un retiro de 25 millones. Si tú lo haces de los 30 a los 40 y ya dejas que el dinero trabaje y lo retiras a los 65, a lo mejor vas a tener como 12 millones, 11 millones. Si tú lo haces a los 40, a lo mejor van a ser 6. Si tú lo haces a los 50, a lo mejor ese millón, de los 50 a los 60, a lo mejor ese 1.5 millones que ahorraste se convierte nada más en 2,5 millones. Es abismal la diferencia, pagando los mismos 10 años en cada ejemplo. La diferencia es con qué cantidad de tiempo empezaste a dejar que tu plan trabajara. Entonces, la gente que ya está en los 50 años, pues claro que necesita abrir esto con mayor urgencia que el de 20, porque si no va a llegar con 0 pesos al retiro. Sin embargo, la realidad es que no va a tener el mismo beneficio que el de 20 o que el de 30 años. Y cada año el tiempo cuenta y el reloj se escurre y pierdes oportunidad. Hay saltos impresionantes en un año, que literalmente cuando empezaste a los 30, tú dices, oye, si hubiera empezado un año antes, literalmente hubiera ganado 1 millón o 2 millones más por el tipo de plan que tengo. Entonces, la realidad es que hay que empezar en cuanto tengas oportunidad, en cuanto tu economía lo permita. Sin embargo, no se puede cuidar el futuro y descuidar el presente, ¿no? Entonces, cada persona tiene un tiempo, pero sí tienes que ser muy consciente de que empezar con una cantidad menor a tiempo es mejor que meterle mucha lana cuando ya es demasiado tarde. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, ya ahorita que nos quedó un poco más claro de esto del PPR, además del Afore y ahora que tenemos también la PPR, ¿qué opciones tienen los trabajadores que quieren complementar su ahorro para el retiro, que quieren empezar ya ahorita mismo? Mi recomendación principal para el largo plazo es un PPR, porque es un producto diseñado para eso. Te voy a poner un ejemplo. Un trabajador que empieza a ahorrar a sus 30 años, más o menos va a recibir como 12 millones. Te voy a hacer unas cuentas aquí. La ventaja no es nada más que si ahorraste, por ejemplo, 10 años y juntaste 1,5 millones, ese 1,5 millones se va a convertir en 12 millones. La ventaja es que esto te lo van a dar a través de un fideicomiso. En ese fideicomiso, tus 12 millones los vamos a dividir, por ejemplo, entre 15 años, suponiendo que quieras tu pensión de los 65 a los 80 años. Esto nos da 800,000 pesos por año. Si yo esto lo divido entre 12 meses, estoy teniendo una pensión de 66,666 pesos. Sin embargo, ¿qué va a pasar si yo me muero? No a los 80, sino a los 85. La gran ventaja de los PPRs es que como te dan este fideicomiso, tú sacas por año los 800,000 pesos. Es decir, el primer año tenías 12 millones, el segundo ya tienes 11 millones 200. Esos 11 millones 200 se quedan trabajando. Y el interés compuesto hace que tu interés de esos 11 millones 200 a lo mejor ya no te da los 12 millones completos, pero te da a lo mejor 11 millones 900. Y el siguiente año pasa lo mismo y el dinero sigue trabajando y sigue creciendo. Entonces, si tú no te moriste a los 80, sino te moriste a los 85, tú seguiste disfrutando de tu pensión sin ningún problema. O si te moriste a los 88 o a los 90 o a los 92. Yo doy una plática que se llama el riesgo de sobrevivir. ¿Qué pasa con la gente que no tiene este tipo de instrumentos y que a lo mejor le duró el dinero que tenían en alguna otra inversión por 10 años, por 15 años, pero ya a los 12 se le acabó y va a vivir todavía otros 8? Es un riesgo porque tienen que pagar luz, porque tienen que pagar renta, porque tienen que moverse, porque tienen que comer. Entonces, estos planes están diseñados para que te den todas las herramientas para que puedas sobrevivir de la mejor manera en tu retiro. Como todo, lo metiste poquito, pues te van a dar poquito. Le metiste más o menos, pues te van a dar más o menos. Le metiste mucho, pues te van a dar mucho. O le metiste poquito, pero empezaste a muy buena edad, pues te va a tocar una excelente pensión.
Al final del día es lo que hoy en día hay en México y hay que agarrar las herramientas que tenemos. Mi recomendación es que se asesoren con algún experto. Yo doy asesorías gratuitas, no hay ningún costo en las asesorías. Y hay muchos otros que también te pueden asesorar muy bien, pero hay que tratar de acercarse con la gente que más conoce del tema para tener los mejores resultados. Bueno, muchas gracias, Carlos. Me gusta que nos des este enfoque que además del Afore, tienes que también asegurar tu futuro con otros instrumentos financieros. Entonces, además de contigo, claramente, ¿dónde podemos checar qué tipos de PPRs podemos buscar, qué rendimientos hay? ¿Dónde podemos checar toda esta información sobre los PPRs y así tener una decisión informada? Claro que sí. Mira, hoy en día la mayoría de los PPR se comercializan a través de aseguradoras que están supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y por instituciones financieras que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo recomiendo que siempre se busque una institución, sí o sí, que esté certificada por alguna de estas dos instituciones. También es importante que el agente que te atienda esté certificado, eso es vital, porque si no está certificado, pues corres el riesgo de que no tenga la información adecuada o de que sea un charlatán o de que sea un estafador. Hoy en día en internet hay demasiados estafadores y demasiadas empresas que se dedican a hacer ese tipo de fraudes. Y ya una vez que identificaste esto, entonces hay que identificar con qué empresa te conviene más hacerlo. Y la mejor forma de hacerlo es acercándote justamente a algún agente certificado que te pueda comparar con tal empresa, con tal empresa y con tal empresa. Y de esa forma tú puedas comparar qué te conviene más. Y voy a insistir un poco. No nada más para el tema del retiro. Cuando tú te acercas con un asesor financiero que te puede dar opciones para que inviertas a corto, a mediano y largo plazo, vas a tener mucha más ventaja que una persona que no está asesorada y que nada más contrató un PPR, porque a lo mejor contrató un PPR pensando que podía sacar su lana antes y que se quería jubilar antes, o que si algo pasaba podía sacar la lana de ahí, y la realidad es que no es así. Entonces hay que acercarse con una persona que te pueda brindar esa confianza y esos conocimientos para direccionar lo mejor posible lo que quieres hacer con tu dinero. Ok, bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Carlos. Y recordar que pueden seguir a Carlos en todas sus redes sociales, las dejaremos aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Emiliano. Un saludo y un abrazo a todos los amigos del TEC de Monterrey.